Capítulo 1, donde Phileas Fogg y Passepartout se aceptan mutuamente, uno como amo y el otro como criado. En el año 1872, la casa que lleva el número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, casa en la que murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, uno de los miembros más singulares y notables del Reform Club de Londres, aunque al parecer su mayor empeño era no hacer nada que pudiera llamar la atención. Por lo tanto, Phileas Fogg, personaje enigmático del que no se sabía nada, sino que era un hombre muy galante y uno de los caballeros más apuestos de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honran a Inglaterra. Decían que se parecía a Byron en la cabeza, porque sus pies eran absolutamente intachables, pero a un Byron con bigote y patillas, un Byron impasible que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Aunque era un inglés de pura cepa, no se podía decir que Phileas Fogg fuera el típico londinense. Nunca se le había visto en la bolsa, ni en la banca, ni en ninguno de los establecimientos de la City, ni en las dársenas ni en los diques de Londres habían recibido jamás un buque cuyo armador fuera Phileas Fogg. El caballero no figuraba en ningún consejo de administración. Nunca se había pronunciado su nombre en un colegio de abogados, ni en el Temple, ni en Lincoln's Inn, ni en Gray's Inn. Jamás pleiteó en el Tribunal del Canciller, ni en el Banco de la Reina, ni ante el Ministerio de Hacienda, ni en el Tribunal Eclesiástico. No era industrial, ni hombre de negocios, ni comerciante, ni agricultor. No formaba parte de la Real Institución de la Gran Bretaña, ni de la Institución de Londres, ni de la Institución de los Artesanos, ni de la Institución Russell, ni de la Institución Literaria del Oeste, ni de la Institución del Derecho, ni de la Institución de las Artes y las Ciencias Reunidas, patrocinada directamente por su graciosa majestad. En una palabra, no pertenecía a ninguna de las muchas sociedades que pululan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica a la Sociedad Entomológica, fundada principalmente con el objetivo de destruir los insectos dañinos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. A quien se sorprenda de que un caballero tan misterioso se contara entre los miembros de esta honorable asociación, se le responderá que entró en ella con la recomendación de los hermanos Baring, en cuyo banco tenía abierta una cuenta. Eso le daba una cierta categoría, debido a que sus cheques se pagaban siempre a la vista porque el saldo de su cuenta corriente era invariablemente positivo. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente, pero lo que no podían decir ni siquiera los mejor informados era cómo había hecho su fortuna, y el señor Fogg era el último al que convenía dirigirse para averiguarlo. En cualquier caso, aunque no era nada pródigo, tampoco se podía decir que fuera avaro, porque allí donde faltaba una suma de dinero para una causa noble, útil o generosa, él la aportaba en silencio e incluso de forma anónima. En resumen, no había una persona menos comunicativa que aquel caballero. Hablaba lo menos posible y su carácter silencioso le hacía parecer aún más enigmático. A pesar de todo, su vida era de lo más transparente y las cosas que hacía eran siempre tan matemáticamente las mismas que la imaginación insatisfecha buscaba más allá. ¿Había viajado? Probablemente, porque nadie dominaba como él el mapa del mundo. No existía lugar alguno, por remoto que fuera, del que no pareciera tener un conocimiento especial. A veces, aunque con pocas palabras breves y claras, rectificaba las 1000 suposiciones que circulaban por el club respecto a viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las hipótesis más plausibles y sus palabras a menudo parecían inspiradas por un sexto sentido, pues los hechos siempre acababan dándole la razón. El señor Fogg debía de haber viajado por todas partes, al menos con la mente. Sin embargo, lo cierto era que no había salido de Londres desde hacía muchos años. Los que tenían el honor de conocerle algo mejor que los demás afirmaban que, aparte del camino en línea recta que recorría todos los días para ir de su casa al club, nadie podía asegurar haberle visto en otra parte. Sus únicos pasatiempos eran leer los periódicos y jugar al whist. A este silencioso juego tan apropiado a su naturaleza solía ganar, pero sus ganancias jamás entraban en su cartera y figuraban como una importante suma en el presupuesto que dedicaba a la caridad. Además, todo hay que decirlo, el señor Fogg solo jugaba por jugar y no para ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero una lucha sin movimiento, sin desplazamiento, sin cansancio, cosa que cuadraba con su carácter. A Phileas Fogg no se le conocían mujer ni hijos, algo que a veces ocurre entre la gente más honrada, pero tampoco parientes ni amigos, cosa que ciertamente suele ser más rara.
Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, en la que no entraba nadie. Jamás hablaba de ella. Solo tenía un criado a su servicio. Comía y cenaba en el club a horas cronométricamente determinadas, en la misma sala y en la misma mesa. Apenas trataba con sus colegas y no invitaba a ningún extraño, así que no volvía a su casa sino para acostarse, exactamente a las 12 de la noche, y no utilizaba jamás las confortables habitaciones que el Reform Club tiene a disposición de los miembros del círculo. De las 24 horas del día, pasaba 10 en su domicilio, durmiendo o arreglándose. Si paseaba, era invariablemente a pasos iguales por el vestíbulo entarimado de marquetería o por la galería circular coronada por una cúpula de vidrieras azules que sostienen 20 columnas jónicas de pórfido rojo. Cuando cenaba o comía, eran las cocinas, las fresqueras, las despensas, la pescadería y la lechería del club las que proporcionaban a su mesa sus suculentas reservas. Eran los criados del club, graves personajes con trajes negros, calzados con zapatos de suela de muletón, los que le servían en una vajilla de porcelana especial y sobre un admirable mantel de seda de Sajonia. Eran las copas de cristal tallado del club las que contenían su jerez, su oporto o su clarete mezclado con canela, culantrillo o cinamomo. Era por último el hielo del club, traído con grandes gastos de los lagos de América, el que mantenía sus bebidas en un satisfactorio estado de frescor. Si vivir en estas condiciones es ser un excéntrico, hay que reconocer que la excentricidad puede resultar muy agradable. La casa de Savile Row, aunque no era suntuosa, se caracterizaba por ser enormemente confortable. Por otra parte, las invariables costumbres del inquilino hacían que el servicio se redujera a lo indispensable. Sin embargo, Phileas Fogg exigía a su único criado una puntualidad y una regularidad extraordinarias. Precisamente aquel día 2 de octubre, Phileas Fogg había despedido a James Forster. El muchacho se había reconocido culpable de haberle llevado el agua para afeitarse a 84 grados Fahrenheit en lugar de 86, y estaba esperando a su sucesor, que debía presentarse entre las 11 y las 11:30. Phileas Fogg, perfectamente sentado en su butaca, con los pies juntos como los de un soldado en formación, las manos apoyadas en las rodillas, el cuerpo erguido y la cabeza alta, miraba atentamente las agujas del reloj de pared, un aparato complicado que indicaba las horas, los minutos, los segundos, los días, los meses y el año. Cuando dieran las 11:30, el señor Fogg debía salir de la casa y dirigirse al Reform Club, de acuerdo con su costumbre diaria. En aquel momento llamaron a la puerta del saloncito en el que esperaba Phileas Fogg. Apareció James Forster, el despedido. El nuevo criado, dijo. Inmediatamente entró un hombre de unos 30 años que hizo un gesto de saludo. ¿Es usted francés y se llama John?, preguntó Phileas Fogg. John, si al señor no le importa, respondió el recién llegado. Jean Passepartout. Un apodo muy apropiado porque justifica mi natural aptitud para desenvolverme en la vida. Me considero un hombre honrado, señor, pero para serle sincero he tenido muchos oficios. He sido cantante ambulante, caballista en un circo, trapecista como Leotard y equilibrista como Blondin. Después fui profesor de gimnasia para sacar un rendimiento útil a mis talentos y por último jefe de bomberos en París. Incluso tengo en mi haber algunos incendios notables. Pero hace 5 años me fui de Francia y como quería disfrutar de la vida familiar, pensé en trabajar de ayuda de cámara de Inglaterra. Entonces, al encontrarme sin empleo y enterarme de que el señor Phileas Fogg es el hombre más metódico y sedentario del Reino Unido, me presento en su casa con la esperanza de vivir tranquilo en ella e incluso olvidar el nombre de Passepartout. Passepartout me agrada, respondió el caballero. Me ha sido usted recomendado y tengo buenas referencias suyas. ¿Conoce mis condiciones? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué hora tiene? Las 11:22, respondió Passepartout, sacando un enorme reloj de plata de las profundidades del bolsillo de su chaleco. Su reloj atrasa, dijo el señor Fogg. El señor me perdone, pero es imposible. Lo lleva retrasado 4 minutos. No importa.
Basta con que tengamos en cuenta la diferencia. Así que a partir de este momento, las 11:29 de la mañana del miércoles 2 de octubre de 1872, está usted a mi servicio. Dicho esto, Phileas Fogg se levantó, cogió el sombrero con la mano izquierda, se lo puso en la cabeza con un movimiento de autómata y desapareció sin añadir una palabra. Passepartout oyó como la puerta de la calle se cerraba por primera vez. Era su nuevo amo quien salía. Luego una segunda vez, y era su predecesor James Forster, que también se iba. Passepartout se quedó solo en la casa de Savile Row.